nombre es Carla Beatriz Estacio Suriel y le voy a presentar un tema sobre la educación física. Espero que le guste y que le ponga atención. Corrientes antiguas y modernas de la educación física. ¿Qué son corrientes pedagógicas? Las corrientes pedagógicas son teorías que describen, explican y permiten comprender trastornos pedagógicos ante un contexto de una escuela, doctrina o práctica como respuesta a un desequilibrio actual. En el desarrollo de las civilizaciones, este trata de comprender un contexto. Por ejemplo, la educación física como contexto se ha manifestado a través de los deportes, ejercicios y juegos. Esto hace que cree corrientes pedagógicas. Tipos de corrientes pedagógicas. La escuela inglesa de Thomas Arnold. Thomas Arnold fue un pedagógico inglés que introdujo la práctica de la educación física y el deporte en los colegios privados del Reino Unido. Implementó normas, entrenamientos y organizaciones de deportes. Practicó los juegos, reglamentando y haciendo énfasis al juego limpio. Propuso su propia escuela, en donde el juego, el deporte y la recreación eran base de su fundamento. La práctica de dichos juegos y deportes eran en base a los valores y el juego limpio. Era su característica y personalidad principal en dicha escuela, y con la participación de los propios estudiantes hizo que la escuela fuera precursora de la educación física en el Reino Unido. La escuela francesa de Francis Amoros. Francis Amoros fue un pedagógico militar español, considerado como uno de los precursores de la educación física moderna. Introdujo la educación física en el programa de las escuelas primarias. La gimnasia la relacionó con los ejercicios militares. Procursó su propia escuela, en donde desarrolló la fuerza corporal, las prácticas de habilidades generales, como saltos, lanzamientos, desplazamientos, entre otros, y procursando el aprendizaje pedagógico de las habilidades motrices, haciendo que Francisco fuera uno de los propulsores de la educación física en Francia. La escuela sueca de Pierre Henry Link. Pierre fue un pedagógico militar sueco, creador de la gimnasia sueca. Este consideraba la educación física como un medio de desarrollo armonioso del cuerpo. Propuso su propia escuela, en donde predominó una metodología analítica del ejercicio ligado a la salud. Desarrolló una anatomía fisiológica en el desarrollo de terapias basadas en ejercicios. En su escuela no solo
propulsó el deporte y el ejercicio, sino que también incorporó el ballet, el juego y la danza. Incorporó también la metodología base a las destrezas y habilidades, con el uso de aparatos gimnásticos como anillo, soga, escalera, barras físicas, en donde la escuela completaba los 4 aspectos de la gimnasia: la educación, la forma militar, estética y terapéutica, considerándose como Pierre uno de los propulsores de la educación física en su país. La escuela alemana de Henry-Luc Hahn. Hahn fue el primero en practicar la gimnasia al aire libre en su país, Alemania. Veía la práctica de la gimnasia como un método de escape. Como representante Hahn de la educación total, tuvo la influencia patriótica de Alemania y las ideas expansivas de Napoleón. Predominó las grandes manifestaciones gimnásticas masivas. Recartó la cultura de cada país y de su pueblo. Entonces, es considerado como uno de los padres de la gimnasia pedagógica moderna. En su escuela predominó un desarrollo de los avances de cada estudiante. Clasificó los ejercicios de acuerdo a las regiones de su cuerpo. Propulsó el ejercicio basados en las habilidades generales, como desplazamiento, saltos, lanzamientos, lucha, equilibrio y ejercicio en el orden. Hahn realizó las actividades físicas con aspectos patrióticos, con el sentido militar, utilizando barras físicas y barras paralelas. Este fue considerado como uno de los precursores de la educación física en su país. En contexto, cada corriente y doctrina tuvo su propio fundamento. En la escuela sueca predominó la educación física relacionada a la salud, donde su base fundamental era el juego, el ejercicio, la danza, el ballet, como base fundamental de su escuela, y dando así un patrimonio a su país. En la escuela francesa predominó y trataron de vincular la educación física con la belleza militar, donde la gimnasia se convirtió en su fundamento y la importancia de un buen desarrollo en su fuerza corporal, dando así un patrimonio para su país. En Alemania, la educación física la relacionaron con su patrimonio cultural de su pueblo, dando un desarrollo corporal y gimnástico como base de su cultura. La escuela inglesa, en cambio, se preocupó por la educación física, los deportes y la educación de los estudiantes con el uso de juegos y ejercicios, dándole así una esencia principal al Reino Unido.
Gracias.